Seguimos con la serie El comienzo de la iglesia y este es el tema número 11. Se titula Un refugio seguro. Hechos 4:23. ¿Listos? Dice, y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz y dijeron, Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios, mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregando se tembló. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Cierra tus ojos, hermano. Padre, siempre te necesitamos, Dios, y hoy te necesitamos más. Padre, en el nombre de Jesús, danos vida con tu palabra, Dios. Hemos venido aquí porque no tenemos otro lugar. No hay otra persona a quien podamos recurrir que no seas tú, Jesús, el Hijo de Dios. Padre, queremos ser saciados como lo hiciste con la mujer samaritana, para que no volvamos a tener sed jamás. Sácianos de tu palabra y tú haz tu voluntad siempre, Dios, en nosotros, por favor. Muchas gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, la reacción de la iglesia se reveló cuando los apóstoles regresaron para informarles de lo que había ocurrido. Recuerdan que habían llevado a Pedro y a Juan ante el concilio, ¿verdad? Entonces, al entregar el problema a Dios en oración, ellos no se lamentaron por la causa de esta persecución. Estos creyentes, en lugar de condolerse de ellos, manifestaron un discernimiento espiritual completamente distinto. Cuando al relacionar esta situación con lo que había acontecido a través de la historia, aunque Dios es el creador del universo, desde el principio los hombres se rebelaron contra él y los reyes que él les había mandado también se rebelaron contra ellos, tal como David lo afirma en el Salmo 2. Estos líderes, hermanos, habían hecho exactamente lo mismo. Y esto se manifestó primero cuando rechazaron y crucificaron al Señor Jesús. Y lo que hacían ahora era luchar en contra de los seguidores del Hijo de Dios. Sin embargo, todo esto se contemplaba desde mucho tiempo antes atrás en el plan de Dios. Para Dios esto no causó ninguna novedad. Así que lo que hacen los apóstoles es pedir ayuda a Dios en cuanto a tener valentía para hablar con denuedo la palabra. Ellos no dijeron, Señor, ya no queremos saber nada de esto porque esto está muy peligroso. Tenemos miedo. La gente no nos acepta, nos rechazan. Ellos dijeron, ¿sabes qué? Permítenos hablar con denuedo. No solicitaron en ningún momento que Dios los librara de la aflicción, sino que les diera la capacidad de realizar
lo que les había Jesús encomendado. ¿Por qué aceptaron, hermanos, esta situación? Porque estas son actitudes y acciones que el pueblo de Dios debía manifestar en medio de las tribulaciones, conforme a la enseñanza que Pedro mismo dio en Primera de Pedro. Les leo 3 citas. Pedro enseña esto en Primera de Pedro 1, 6 al 7 y dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Y en Primera de Pedro 2, 19 al 21, que dice: por esto merece aprobación, si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Y en Primera de Pedro 3:8 al 16 dice: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño? Si vosotros seguís el bien. Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad al Dios, el Señor, en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay entre vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Perdón, es hasta el versículo 18, hermanos. Y Primera de Pedro 4:12 dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifica a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen, según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Esto, hermanos, era producto de la propia experiencia del apóstol Pedro. Durante la detención y juicio a Pedro y Juan,
Los creyentes estaban en una oración continua. Se habían llevado a Pedro y a Juan ante el concilio, pero los creyentes que se habían quedado, ellos seguían orando. Oraban por la seguridad de los apóstoles, que hablaran con valentía y por su inmediata liberación. Versículo 23. Hechos 4:23. ¿Estamos? Dice, y en cuanto habían sido soltados, Pedro y Juan fueron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y cuando oyeron esto, alzaron unánimes la voz. Hasta ahí. Hasta el versículo 24, la parte A. Y cuando oyeron esto, alzaron unánimes la voz. Hermanos, tan pronto como Pedro y Juan quedan en libertad, los apóstoles lo primero que hacen es correr y reunirse con los suyos. ¿Quiénes eran los suyos? ¿Quiénes? Exactamente, el grupo original que acostumbraba a reunirse en el aposento alto después de la ascensión de Jesús, que esto se ve en el capítulo 1, del 13 al 15 del libro de Hechos. La comunión de los santos. Ellos estaban orando, permanecían en oración, estaban orando por la liberación. Pedro y Juan llegan y cuentan la historia a sus hermanos de lo que había ocurrido en el tribunal y las preguntas que los principales sacerdotes y los ancianos les hicieron. Y la amenaza también que les profirieron. Y les dijo, ¿saben qué? Está bien, pero no vuelvan a hablar en nombre de Jesús. Los principales sacerdotes y los ancianos, quienes representaban el Sanedrín y al partido de los saduceos, los apóstoles informaron acerca de las preguntas y de las amenazas, pero no dice nada, hermano, sobre su propia defensa. La iglesia de Jerusalén, mirando al futuro, y ven el peligro que les enfrenta el grupo, el Sanedrín, y hacen lo que todos deberíamos hacer: buscar el refugio seguro, voltear al cielo juntos en unidad como un solo pueblo y buscar el único recurso, refugiarse en Dios. ¿Mediante qué? Mediante la oración. Unidos, lo que hace la iglesia es oran a Dios como lo hicieron después de la ascensión de Jesús. Ellos encuentran nuevas fuerzas y la valentía en la intimidad, en la comunión con Dios, porque reconocen que Dios gobierna este mundo y que Él deshará las amenazas de los fariseos. Y dijeron, 24b, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. La oración, hermanos, esta oración es típicamente judía y es modelada sobre la petición hecha por Ezequías cuando el ejército asirio sitió a Jerusalén. Isaías 37, versículo 16. Ahora sí vayan a Isaías 37, 16. ¿Lo tenemos? Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira. Oye todas las palabras de Sennacherib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Ciertamente, oh Jehová, los reyes de Asiria destruyeron todas las tierras y sus comarcas, y entregaron los dioses de ellos al fuego, porque no eran dioses, sino obra de las manos de hombre, madera y piedra. Por eso los destruyeron. Ahora pues, Jehová Dios nuestro, líbranos de su mano, para que todos los reinos de la tierra conozcan que solo tú eres Jehová. La iglesia de Jerusalén, hermanos, ahora oran y se dirigen
a Dios como el soberano Señor. Él es quien gobierna soberanamente sobre todo lo que Dios mismo ha creado. Él es el creador del universo y el maestro de todos sus servidores. Cuando los apóstoles oran, reconocen a Dios como el creador del cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En este momento, yo pienso, le viene al grupo que estaba orando por Pedro y por Juan las palabras de Jesucristo cuando les pidió que les enseñasen a orar. ¿Recuerdan esta oración? ¿Cómo comienza la oración? Padre nuestro, ¿no? Que estás en el cielo. Y ellos comienzan a darle la gloria a Dios. Está en el cielo, Él es el dueño de la tierra, Él es el dueño del mar y de todo lo que en el mundo se encuentra. Y de hecho, ellos citan el Antiguo Testamento en Éxodo 20:11. Les leo. Dice, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día 7º, el día de reposo, y lo santificó. Y después citan también a Nehemías, capítulo 9, versículo 6, que dice, tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Ellos, hermanos, conocen la verdad fundamental, que Dios creó el cielo, la tierra, el mar y todo lo demás, y que Él, Dios, tiene el derecho soberano de gobernar bien su creación. Por lo tanto, jamás el hombre podrá alzarse en contra del soberano Señor. Invocan a Dios como dueño de la historia y expresan la confianza en que Él es suficientemente poderoso para derrotar todos los ataques de cualquiera que se quiera levantar en contra de su nombre. Y dice el versículo 25, has hablado por el Espíritu Santo a través de la boca de nuestro Padre y tu siervo David. ¿Por qué se enfurecen las naciones y conspiran en vano? Dice, los pueblos. Dice que Dios habló por el Espíritu Santo por la boca de David. Y dice en Primera de Pedro 1:11. Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Y segunda de Pedro 1:21 dice, porque nunca la profecía fue traído por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Dice que Dios habló, hermanos, por el Espíritu Santo a través de la boca de David en el Salmo 2. Salmo 2, 1 y 2. Dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. El espíritu de David, mis hermanos, contempla ya desde este tiempo con un gran asombro cómo las gentes y los pueblos, los reyes de la tierra y los príncipes se confabulaban contra el dominio de Jehová y su ungido, el Mesías o el Cristo. Y pregunta, ¿por qué se enfurecen las naciones? Es decir, ¿por qué las naciones conspiran en vano? Cada persona, hermanos, cada gobierno, cada ciudad, cada pueblo, que se amotine o que se junte en consejo, cualquiera que sea para hablar en contra de Dios, en contra del Hijo de Dios y en contra de su palabra, todo lo que hagan va a ser siempre en vano. Dice, ¿por qué las naciones conspiran en vano? Los enemigos de Dios
creen que han vencido a la iglesia de Dios. ¿Qué es lo que hacen primero? Es agarrar a Jesús, crucificar a Jesús, ponen en la cárcel a sus apóstoles, lo hacen de una manera impune y aún así su acción es inútil. Así como David soportó la persecución en manos o a mano de Saúl y experimentó el cuidado protector de Dios, los apóstoles ahora saben que el Señor no los abandonará. Mateo 28:20. Dice Jesús: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y el Salmo 2, hermanos, revela las expresiones completamente insensatas de las naciones amotinándose contra Dios. Entonces, todos los esfuerzos son definitivamente frustrados. El reino del Hijo de Dios será para siempre. Versículo 26. Los reyes de la tierra, Hechos 4:26. Los reyes de la tierra se presentan y los gobernantes se asocian contra el Señor y contra su ungido. David, hermanos, es un tipo de Cristo. Él ve a las rugientes naciones de su tiempo conspirando, reuniéndose, amotinándose contra Dios, se oponen al Señor Dios y se declaran enemigas y enemigos de su ungido. David es el rey que fue ungido por el profeta Samuel, como Dios se lo dijo. De esta manera, David llega a ser el ungido del Señor cuando las naciones conspiran contra David. Las naciones están o se están levantando en contra de Dios. Y exactamente lo mismo, todos los esfuerzos resultan inútiles. David, sin embargo, hermanos, es solo una señal que apunta a Cristo. David habla proféticamente acerca de Jesucristo, quien es el Rey y el ungido. Los apóstoles ven en Cristo a quien Dios ha ungido y puesto como Rey en su santo monte de Sión. Dice el Salmo 2, versículo 2, se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, versículo 6 del Salmo 2, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo nombre. Después viene una reflexión tocante a la muerte violenta de Jesús, el cual fue ungido de Dios. Y dice el versículo 27, Hechos 4, versículo 27, porque verdaderamente tanto Herodes como Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, se unieron en esta ciudad contra tu santo siervo Jesús, a quien ungiste. En efecto, hermanos, Dios había ya profetizado, ya por los escritos de David, en la actitud hostil de estos hombres con poder en la tierra contra su Mesías. Los apóstoles ven su cumplimiento en la vida de Jesús. El incidente que se protagoniza, hermanos, en Poncio Pilato, al enviar a Jesús a Herodes Antipas. Herodes se alegró de ver a Jesús porque esperaba que obrara un milagro en su presencia, pero cuando Jesús no satisface a su deseo, lo que hace es enviarlo de vuelta a Pilato. Entonces los apóstoles llaman a Jesús siervo, una forma común de referirse a Jesús y que refleja los pasajes en Isaías. Isaías 52, acompáñenme por favor. Isaías 52, versículo 13. Y también Isaías 53, del 1 al 12. ¿Lo tenemos? Isaías 52, versículo 13. ¿Listos? He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en lo alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más
que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Estoy en 53:1. ¿Sí? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él. Ni hermosura le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. Él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Pedro, hermanos, se refiere a Jesús como siervo. Dios ungió a Jesús con el Espíritu Santo en el momento de su bautismo en el río Jordán. Así que, en su cumplimiento de la profecía, los gentiles y el pueblo de Israel se ponen en contra de Dios y de su ungido. Y dice el versículo 28 del capítulo 4 del libro de Hechos: hicieron cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Los apóstoles, hermanos, ven que Dios predestinó con su mano y propósito la acción tomada por el pueblo. Escuchen esto, Los apóstoles, repito una vez más, ven que Dios predestinó con su mano y propósito la acción tomada por el pueblo. ¿Qué hicieron? Trajeron a Jesús al juicio y después lo llevaron a la muerte. Los apóstoles reafirman, hermanos, la doctrina de la predestinación. Dios permitió que Herodes, escúchenlo bien, Dios permitió que Herodes, Pilato y el pueblo se juntaran, hicieran juicio y lo mataran. Dios lo permitió. Pero, escúchenlo bien, Dios no forzó a los adversarios de Jesús a involucrarse en actos de violencia en contra de su voluntad, porque la evidencia muestra que ellos, solamente ellos, asumieron esta responsabilidad. En cambio, Dios les permitió conspirar contra él y de esta manera podría lograr la salvación para su pueblo. ¿Queda claro? ¿Sí o no? El propósito determinado, mis hermanos, por Dios y su conocimiento previo
es en cuanto a la predestinación, es el preconocimiento, que el Mesías, Dios sabía que iba a sufrir y que debía sufrir. Cada persona es principal y consciente de su conflicto personal en cuanto a tomar decisiones. Todos somos personas morales y nadie va a escapar del juicio de Dios. Cada persona es responsable de cualquier actitud o de cualquier cosa que haga delante de Dios, independientemente que estés delante de tu papá o de tu mamá o de tu esposo o de tu esposa o de tu hermano. Todo lo que nosotros hagamos, todos somos responsables delante de Dios. Dios no obliga a nadie a actuar como Dios quiere que actuemos. Cada quien hace lo que quiere hacer porque así quiere hacerlo. Ahí Dios queda justificado mediante la predestinación, aunque cada quien es responsable. Dios no obliga a nadie. Exactamente lo que pasó en cuanto a estos hombres, el Sanedrín y el Consejo. Ellos son obligados por su propio pecado a ir, llevar a juicio y después crucificar al Hijo de Dios. Jesús, el siervo obediente de Dios, hermanos, es aquel a quien Dios ungió como el Mesías en su bautismo. Dios había profetizado por David la actitud hostil de estos hombres. ¿Estos hombres tenían poder en la tierra? ¿Sí o no? Tenían poder en la tierra. Tenían poder contra su Mesías. Y ellos violaron su propia conciencia y dijeron, ¿sabes qué? No he hecho nada malo, pero por quedar bien contigo, entonces hay que enjuiciarlo y hay que crucificarlo. Versículo 29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que hablen tu palabra con todo valor y que extiendas tu mano para sanar y hacer señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. ¿Es correcto? El Sanedrín, hermanos, podría amenazar, pero las amenazas no producían intimidación y silencio, sino lo que esto iba a formar era una creciente osadía para hablar. Los apóstoles, por lo tanto, oraron para tener valor, para predicar su mensaje sin temor ni parcialidad, y que Dios colocara el sello de su aprobación pública sobre su testimonio. Entonces, Dios les concede obras poderosas de sanidad y de señales, y maravillas semejantes por medio del mismo nombre por el cual ellos habían curado al cojo, el nombre de su santo siervo, Jesús. Ellos entonces, hermanos, se dan cuenta que Dios está en control, hablo de los apóstoles, se dan cuenta que Dios está en control de cada situación, tal como lo había declarado el Salmo 2. Están seguros que Él no permitirá que su plan y su propósito sean frustrados por los gobernantes del pueblo. Hermanos, cuando nosotros oramos o cuando nosotros oremos, tenemos o debiéramos tener fe en que Dios va a contestar las oraciones. Los discípulos oraron confiados en que el poder de Dios podía cambiar las circunstancias. Ellos lo que hacen es pedir más valentía para testificar frente a la persecución que soportaron. Cuando nosotros, hermanos, oramos, debemos tener también la misma osadía de prepararnos para recibir lo que pedimos al Señor. Cuando el Señor concede este don a sus siervos, les habilita para hablar con elocuencia y efectividad en un medio de la misma magnitud hostil. La oración de los apóstoles finaliza en el versículo 30 con la frase, mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. ¿Es correcto?
Y dice Isaías 65:24, y antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. Versículo 31, Hechos 4:31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar la palabra de Dios con valor. Hermanos, no todas las oraciones reciben una respuesta inmediata. Pero en este caso, Dios fortalece la fe de los creyentes, la seguridad del favor y la ayuda de Dios vinieron mientras estaban orando. El lugar en que ellos estaban, dice la Biblia, que tembló como si fuese un terremoto. Y esto nos recuerda a la experiencia de Pablo y Silas en la cárcel de Filipos. Mientras ellos oraban y cantaban himnos de alabanza a Dios, en medio de la noche, de repente, un violento temblor sacudió los cimientos de la prisión. Dios muestra su divina aprobación a los apóstoles, haciendo hablar y haciendo temblar la casa donde ellos estaban reunidos. Dios dio a los apóstoles una señal. Así como había sucedido en la casa con un temblor, y como esta casa se había sacudido, se habría de mover también el mundo con el Evangelio de Cristo. El día de Pentecostés, hermanos, ya no lo busques, en Hechos 2:1, lo vimos. Dice la Biblia que cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Exactamente igual, hermanos, después de la liberación de Pedro y Juan, los cristianos hicieron lo mismo, oraron. Entonces el lugar donde se encontraban, ellos unidos, también tembló. Y dice la Biblia que todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar la palabra de Dios con valor. Y dice Isaías 50, versículo 7, porque Jehová el Señor me ayudará. Por tanto, no me avergoncé, por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. Y terminamos con esto, hermanos. Los seguidores de Cristo debemos saber que caminamos mejor en forma cuando vamos acompañados, siempre y cuando la compañía sea la de otros como nosotros mismos. Nosotros mismos somos estimulados cuando hacemos la obra, cuando sufrimos el trabajo, de saber que servimos al Dios que hizo todas las cosas. En las épocas difíciles, nuestro interés, hermanos, no debe ser evitar los problemas para poder seguir adelante. Los apóstoles no oraron, Señor, aléjanos de nuestra tarea ahora que se ha vuelto peligrosa, sino, Señor, danos tu gracia, constancia y no nos des temor para seguir adelante. No, nunca, hermanos, no tengas temor por el rostro de cualquier hombre. Pero si algún día necesitas ayuda, necesitas una exhortación, nosotros sí podemos correr y podemos depender de quien las tiene y salir y seguir adelante en el poder del Hijo de Dios. Lo que nosotros debiéramos hacer entonces es correr y orar a Dios. Nuestra fe, hermanos, nunca debe ser vacilante. Y algo que nosotros debemos aprender es orar juntos, pero en unanimidad. Podemos estar orando juntos, pero podemos no estar unidos. ¿Me explico? Movidos siempre que nosotros nos juntemos y que nosotros debiera ser una costumbre reunirnos a orar en unanimidad, debemos orar por un mismo propósito, por un mismo interés. Cuando hay, escúchalo bien, hermano, cuando hay unanimidad, no hay división.
cuando hay unanimidad, no hay celos y no hay contiendas. ¿Por qué? Porque si hubiera esto, o si tú detectas que en tu corazón hay esto, debes sacarlo inmediatamente. Porque para Dios es imposible que pueda obrar mediante esta oración para la iglesia. Cuando las oraciones tienen que ver con los intereses de Dios y no con los nuestros, Dios bendice. Dios contesta con poder nuestras oraciones. Yo creo que hoy Dios, hermanos, y siempre, también quiere que nosotros lo busquemos con un corazón para alegrar su corazón. Porque tú y yo podemos estar orando juntos y aún unánimes y buscando nuestro propio interés personal. Debemos aprender que nuestra oración, cuando nos reunamos a orar, tiene que ser con un bien común, no con un bien individual. Jesús nos deja una promesa más. Dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho.